No podía faltar. Hoy vamos a hablar de un tema que hablan todos los argentinos, sin excepción, del fútbol. Pero nosotros vamos a hablar de otra cosa del fútbol. O sea, no nos vamos a enganchar en el mundial y en los jugadores y en los entrenadores y todas esas cosas que es la pasión y lo lleva a uno a ocuparse una gran cantidad de su tiempo en cosas que son importantes, pero son superficiales en el contenido de lo que se pretende averiguar, porque nosotros tenemos que averiguar muchas cosas que el fútbol nos puede representar, y sin embargo nos representa, pero no nos representa. Y entonces, no voy a decir que es un análisis pendiente que falta hacer, porque hay gente especializada en sociología que se ha ocupado de este tema, pero desde el pueblo no ha sido tratado. O sea, nosotros que somos los protagonistas verdaderos del fútbol y del origen de toda la pasión, generalmente no ha sido estudiado o analizado como necesitaríamos conocerlo nosotros. Y entonces esta es una visión distinta, una visión que si bien conlleva y concentra todo lo apasionado que significa el desafío del fútbol, es una posición que nos debemos, nos adeudamos. Vamos a ver si podemos o tenemos la capacidad, o qué sé yo, se nos inspira el momento para que justamente en este mundial, donde están sucediendo tantas cosas adversas, nosotros podamos sacar algunas conclusiones que nos ayuden a pensar lo que somos nosotros como país a través del fútbol. Quizá no seamos acertados porque hay tantas posibilidades de hablar de un mismo tema que siempre vamos a quedar en deuda con algún sector. Pero el planteo desde nosotros es que nosotros nacemos con dos opciones: ser independientes o estar sometidos a las directivas o a las acciones de las posibilidades. Ser independientes significa que nosotros, cuando empezamos a caminar y nos ponen una pelota entre los pies, usamos dos sentidos naturales: los pies como habilidad para movilizarnos en la vida y la cabeza para pensar inteligentemente lo que hagamos. Esas dos cosas son las que conducen a lo largo del tiempo la vida y que se dan casi por naturaleza en los argentinos. Está empezando a llover, así que no sé si podré terminar este video aquí. Y lamentablemente el tiempo me está indicando de que la lluvia se viene. Así que nos vemos en mi casa. Voy a tratar de completar el video, pero por lo menos le puse la intención. Decía el pronóstico que iba a llover, pero yo pensé que iba a tener más tiempo. Desde mi casa les sigo la historia. Así que, ¿qué va a ser? Son accidentes que tenemos que en la adversidad vencer nosotros y son oportunidades para demostrar si somos capaces o no. Bueno, como decíamos, tuve que volver a casa por la lluvia. Como decíamos, lo único que requiere el fútbol es destreza en los pies e imaginación en la cabeza. Lo demás es cuestión de oportunidades y de suerte o de habilidades, porque hay algunos que son crack, que son extraordinarios, estrellas, y otros que son los troncos, pero ya eso es otra cosa. Pero todo el mundo puede estar inmerso en eso y se puede sentir protagonista de hecho. O sea, no es que necesita prepararse, ir a la universidad o hacer un esfuerzo enorme con una carrera costosa y dificultosa, al mismo tiempo venciendo una cantidad de obstáculos. No, el fútbol se da para el pueblo, o sea, es una oportunidad que no ha sido estudiada por los sociólogos y los políticos, que realmente se debieran haber nutrido, porque es una convocatoria natural a la gran mayoría, y entonces se pudiera hacer milagros con esa convocatoria por tener la posibilidad de juntar casi el 95% de la juventud en un propósito que sería planificado, un resultado extraordinario. Ahora bien, eso es lo que el fútbol en sí significa. Ahora, la verdadera esencia de ese deporte, con una pelota y que puede ser hasta una pelota de trapo, como nosotros los que comenzamos hace 60, 70 años lo hacíamos con una pelota de trapo. O sea, el pretexto
se resolvía de cualquier forma. O teníamos una pelota de goma de esas que venden en las librerías hoy, o teníamos la posibilidad de llegar a una pelota número 5, que era la pelota de cuero de aquellos tiempos, ¿sabes? Con los tientos y la cámara, y hay que inflarla y todo eso, a llegar hasta hoy con la tecnología que los esféricos son perfectos y que ya son de materiales que uno ni siquiera desconoce, e incluso algunos tienen hasta chip adentro de la pelota para mandar mensajes, qué sé yo, que son desconocidos y que sabe qué vendrá en el futuro. Pero ese pretexto gran convocador se ha prestado por una cantidad de artilugios y de mezquinas intencionalidades que va desde un gran negocio, una gran corrupción, un gran comercio oscuro, mafioso, y una oportunidad para que políticos con malas o relativas intenciones, o buenas a lo mejor, puedan hacer incluso hasta una campaña de gobierno. Entonces, ese esférico que rueda en los pies de un niño o en los pies de un astro del fútbol, conlleva adentro del contenido un mundo. Y es el mundo moderno de hoy, no es el mundo antiguo ni el futuro, es el mundo de hoy. Y fíjese que un país se puede paralizar por un partido de fútbol. Y un partido de fútbol puede entristecer a toda una población o puede llevarlo a la exaltación de las alegrías y de los sentimientos. Fíjese el fenómeno, el misterio que significa esa pelotita. Entonces, cuando uno observa a través del tiempo los procesos sociales y las distracciones, por ejemplo, sí, los espectáculos públicos o la convocatoria al cine o a unas carreras o a otros deportes o otros entretenimientos, no logran despertar la pasión que despierta este juego, este deporte, este movimiento sentimental, emotivo, perverso, porque las barras bravas y los negocios de trafique, de influencias y la mezcla de la política con las transferencias de fútbol y el dinero negro que se maneja y el lavado de dinero y las fortunas enormes que lavan dinero a través del pretexto de la venta de un jugador de fútbol. Todo eso hay un misterio desconocido, mafioso, que la mayoría de nosotros desconoce, pero que están insertados en eso miles de millones de dólares en el momento. ¿Cómo puede ser que un club pague 200 millones de dólares por un jugador? Ahí no tiene que haber algún misterio. ¿Cómo no pudiera recuperarlos nunca jugando al fútbol en un partido? ¿Qué negocio permitiría que un individuo que se pagó 200 millones de dólares pueda redituar beneficios? Entonces, fíjese cuántas cosas desconocidas para nosotros que tiene el fútbol. Pero eso es una parte del fútbol. Ahora bien, ya entrando en lo que el fútbol produce, es un fenómeno increíble. Nosotros los argentinos somos por demás individualistas. O sea, individualmente el argentino es extraordinariamente importante en cualquier lugar del mundo que se presente, ya sea como jugador de fútbol, ya sea como dirigente de un proyecto, ya sea como gerente de una empresa, ya sea como proveedor de un determinado producto, ya sea como gerenciador, ya sea como intelectual presentando teorías filosóficas, en fin, tiene una cantidad de recursos el argentino individualmente que es increíble. Ahora, esos extraordinarios cerebros que hay en todas partes, a lo largo del tiempo, no ahora, no han podido lograr la unidad nacional. O sea, cuando los juntas a los argentinos,
es increíble, pero no hay cohesión y todo el mundo es cacique, nadie es indio, somos todos caciques. Pero el único milagro que logra romper ese maleficio es el fútbol. Cuando usted mete 11 personas en un cuadrilátero de una manzana, más o menos, es increíble, se produce un fenómeno extraordinario. La unidad de acción en conjunto, o sea, forman un equipo. Y un equipo puede ser, bueno, puede ser extraordinario, de ganar un mundial de fútbol, o puede ser lo que sucede a veces, que es un descontrol. Pero juegan en equipo, luchan en equipo, comparten todos los sentimientos profundamente y producen resultados. Ese es otro fenómeno que no ha sido estudiado por nosotros. Es decir, lo conocemos todo casi, pero no sabemos cómo aplicarlo. O sea, no sabemos cómo llevarlo a la realidad. Bajar del fútbol ese ejemplo tan extraordinario y ponerlo en la sociedad. No hemos logrado. Fíjese qué cosa increíble lo que el fútbol es. Pero al mismo tiempo, como desata pasión en las multitudes, también desata odios, sed de venganza, férreas resistencias y luchas inconadas entre las hinchadas, entre los simpatizantes. O sea, se pueden matar entre ellos, luchas feroces se establecen. O sea, por el amor de la camiseta es increíble lo que se puede llegar a hacer y lo que se puede llegar a odiar incluso al amigo más cercano, porque es de otro club. Pero además de todo eso, dentro de ese contexto está el delito que se ha instalado también con el pretexto, ese pretexto de la rivalidad por el color, por la camiseta, que son las barras bravas. O sea, eso es una verdadera organización delictiva dentro del fútbol, que no ha podido ser instalada en ningún lugar del mundo. Porque ya intervienen las barras bravas, ya interviene la política, ya interviene el delito, ya interviene el contrabando, ya interviene la droga, ya intervienen todas las bajas pasiones de todas las sociedades. O sea, para formar parte de una barra brava no es que cualquiera puede serlo. O sea, ser el rey del tablón y el terror conlleva tener algunas aptitudes bastante determinantes y bastantes que no resistirían ningún análisis moral de ninguna especie. Sin embargo, están incrustadas en el fútbol y ya los clubes, que son instituciones organizadas, y el gobierno, o los gobiernos, tienen necesidad de negociar con estos grupos de fascinerosos que están enquistados dentro del fútbol. Fíjese cuánto matiz en fútbol encierra, pero hay más todavía. Y claro, nosotros tenemos pruebas evidentes de grandes delincuentes dentro de la dirección del fútbol argentino, pero cantidad. Y algunos conocidos y otros que todavía permanecen ocultos maniobrando entre las sombras, pero que son realmente personajes deslenables y terriblemente nefastos para la cultura nacional y para la integridad del país. Ellos son los que manejan los medios de comunicación dentro del deporte. Los comunicadores del fútbol asociados con grandes empresas internacionales del delito de la transmisión deportiva es una terrible. Entonces, esa gente que es la comunicadora social del evento deportivo, que debiera ser un ejemplo de esa gente, vende hasta el diablo, vende el alma al diablo en cualquier actitud. Y esos son los que dominan los medios de comunicación deportiva en el mundo, no solamente en Argentina. Y nosotros tenemos pruebas eficientes, determinantes, por decirlo de alguna manera explícita, de personajes que han hecho y hacen actualmente cosas terribles. Y que asociados a esos medios de comunicación, pero no asociados a una radio, asociados a las corporaciones deportivas de transmisión, y ahí están los grandes negociados de las transferencias y lavado de dinero en fin, y delitos que ni siquiera imaginamos nosotros. Entonces fíjese cuánta variante tiene el fútbol, que además de ser un deporte maravilloso, es un deporte que se presta para cualquier desliz y para cualquier extremismo, en todos los órdenes. Ahora,
cosa curiosa, es el mayor deporte casi mundial, que domina todos los estrados de las sociedades. Y en nosotros, que estamos en una decadencia cultural, política, social, económica y demás, en nosotros es una pasión desmedida que nos ubica en cualquier espectro del espacio, cualquier espacio. Y entonces, es la pregunta, bueno, ¿eso va a ser siempre así? Y por ejemplo ahora, fíjese, se está dando un mundial, donde pareciera que no están dando las medidas que se esperaba de ellos. ¿Quién sabe por qué? No sabemos por qué, o sea, le echamos la culpa a un entrenador y a una situación determinada, pero es muy posible, no puedo afirmar, pero es muy posible que haya otras cosas intencionalmente expuestas dentro de esa aparente disputa deportiva. Nosotros no sabemos, porque como hay tanta mugre, tanta miseria y tanta delincuencia dentro de esos movimientos, nosotros no sabemos a qué obedece este desastre, por ejemplo, que está presentando la selección argentina y que envuelve a toda la población. Entonces nosotros, ¿qué frente a eso, el pueblo, la gente, no podemos hacer nada? Los políticos no tienen tiempo para ocuparse profundamente de eso y los intelectuales lo toman como referencia. Pero no hay estudios pormenorizados del daño que representa para nuestra sociedad ese desliz del deporte más importante de la Argentina. Yo quería traer hoy este detalle porque también hacia nosotros y también nos explica a nosotros una cantidad de cosas, porque también se usa como pretexto para cubrir determinadas inconfesables actitudes de nuestros gobernantes. O sea, también el fútbol se utiliza para cubrir un montón de inexplicables situaciones que terminan en desastres, generalmente. Por eso, cuando vayas o veas un partido de fútbol o oigas hablar de fútbol y se producen cosas inexplicables para vos, pensá que detrás de cada acto hay posiblemente una actitud inconfesable que no llega a nosotros, no nos llega de ninguna forma, y nosotros no pudiéramos entender nunca qué realmente produjo eso. En fin, hoy quería traer otro tema. Salí al bosque, me tomó la lluvia, se largó la lluvia bastante fuerte, tuve que venir a terminar el video aquí. Pero el video está hecho y la idea nada más está expuesta. Mañana nos volvemos a ver con otro tema. Chao, hasta mañana.